Bienvenido al video instructivo sobre pulsioximetría de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha creado recientemente una lista de comprobación de seguridad quirúrgica como parte de la iniciativa La cirugía segura salva vidas. Las medidas para mejorar la seguridad anestésica están integradas en este programa. En muchos países, la pulsioximetría es obligatoria para monitorizar a los pacientes durante la anestesia. Aunque la pulsioximetría es una tecnología simple y segura que puede detectar niveles bajos de oxígeno en la sangre, solamente es efectiva si la persona que administra la anestesia entiende cómo funciona un pulsioxímetro y qué hacer cuando se detectan niveles bajos de oxígeno. Este video explica cómo funcionan los pulsioxímetros y cómo usarlos apropiadamente. Este video resalta información esencial para todos los que administran anestesia y no tienen experiencia usando la pulsioximetría, y puede ser útil para todos los miembros del equipo quirúrgico. Fisiología del transporte de oxígeno. Esta sección cubrirá 3 conceptos claves. 1. Cómo se transporta el oxígeno del aire a los tejidos. 2. ¿Cuál es la saturación normal de oxígeno en sangre? 3. ¿Qué es la preoxigenación? El transporte de oxígeno. El oxígeno es esencial para la vida. Aunque todos los órganos del cuerpo dependen del oxígeno, el cerebro y el corazón son especialmente sensibles a los niveles bajos de oxígeno. La presencia de niveles bajos en cualquier lugar del cuerpo se conoce como hipoxia. Aunque sea por pocos minutos, la hipoxia puede ser mortal. La anestesia general presenta muchas oportunidades para que se produzca hipoxia. La hipoxia puede ocurrir durante obstrucción de la vía aérea, disminución de la ventilación, pérdida sanguínea, ritmos cardíacos anormales, fallos del equipamiento. Cualquiera de estas condiciones puede limitar la entrega o el transporte de oxígeno a los tejidos, produciendo hipoxia. Si no se manejan correctamente, estas circunstancias pueden producir lesiones severas o la muerte. El oxígeno es transportado en la sangre por una proteína llamada hemoglobina, Hb, contenida en los glóbulos rojos. Después de que el oxígeno es captado dentro de los pulmones y pasa a la sangre, se combina con la hemoglobina en los glóbulos rojos a medida que estos pasan por los vasos sanguíneos de los pulmones. El corazón bombea sangre continuamente al cuerpo para transportar este oxígeno a los tejidos. La entrega apropiada de oxígeno requiere lo siguiente. El oxígeno debe ser respirado o inspirado desde el aire o desde el circuito de anestesia dentro de los pulmones. El oxígeno debe pasar desde los espacios aéreos en el pulmón, llamados alvéolos, a la sangre. La sangre debe contener suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno necesario a los tejidos. El corazón debe ser capaz de bombear suficiente sangre a los tejidos para satisfacer los requerimientos de oxígeno del paciente. El paciente debe tener suficiente sangre para asegurar que la sangre con oxígeno llegue a los tejidos. Cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 milímetros de oxígeno. De esta manera, en la sangre con una concentración normal de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, 100 mililitros de sangre transportan aproximadamente 20 mililitros de oxígeno combinado con hemoglobina. Además, una pequeña cantidad de oxígeno se disuelve en la sangre. 2. Saturación normal. Una molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Si los 4 lugares de unión en la molécula de hemoglobina están transportando oxígeno, se dice que la molécula está saturada con oxígeno. La medida de saturación de todas las moléculas de hemoglobina en la sangre arterial se conoce como la saturación de oxígeno, sangre arterial o SAT-O2. Si cada molécula de hemoglobina contenida en la sangre está totalmente saturada, la SAT-O2 es de 100%. La mayoría de la hemoglobina en sangre se combina con el oxígeno al pasar por los pulmones. Un individuo sano, con pulmones normales, respirando aire a nivel del mar, tendrá una saturación arterial de oxígeno de 95 al 100%. La sangre proveniente de los tejidos viaja en las venas y contiene menos oxígeno que la sangre en las arterias.
Normalmente, la sangre venosa tiene una saturación de oxígeno de alrededor de 75%. Durante la administración de una anestesia general, si la saturación de oxígeno cae por debajo de 90%, el paciente es considerado hipóxico y debe ser tratado inmediatamente. La sangre arterial y venosa tienen apariencia diferente en color causada por la diferencia en la saturación de hemoglobina. Debido a la saturación de oxígeno más alta, la sangre arterial es rojo brillante, mientras que la sangre venosa, con una saturación de oxígeno más baja, es rojo oscuro. Cuando los pacientes están bien saturados con oxígeno, sus lenguas y labios están rosados. Cuando no están bien saturados, están azules. Este aspecto azulado se conoce como cianosis. A menudo es dificultoso detectar la cianosis clínicamente, especialmente en pacientes con piel oscura, debido a que la misma puede no ser evidente hasta que la saturación haya caído a niveles peligrosos por debajo del 90%. Esto es especialmente crítico en pacientes anémicos, ya que no lucen cianóticos aún en presencia de una saturación de oxígeno extremadamente baja. 3. Preoxigenación. En el adulto de tamaño corriente, el corazón normalmente bombea a los tejidos aproximadamente 5.000 mililitros de sangre por minuto. Las células en los tejidos extraen oxígeno de la sangre para el metabolismo, normalmente a un ritmo de aproximadamente 250 mililitros por minuto. Esto significa que si no hay intercambio de oxígeno en los pulmones, el oxígeno de la sangre se terminará en 3 minutos. Por esta razón, las personas que administran la anestesia hacen respirar al paciente oxígeno al 100% durante algunos minutos antes de la inducción de la anestesia. Esta técnica, llamada preoxigenación, crea un reservorio de oxígeno en los pulmones y puede evitar la hipoxia si el transporte de oxígeno se demora, agregando minutos que potencialmente pueden salvar vidas. El pulsioxímetro. Hay muchos modelos diferentes de pulsioxímetros disponibles que pueden ser diferentes en apariencia y tamaño. Sin embargo, la función fundamental es la misma en todos ellos. Esta sección cubrirá 3 conceptos claves comunes a todos los pulsioxímetros. 1. ¿Qué mide un pulsioxímetro? 2. ¿Cuáles son las partes de un pulsioxímetro? 3. ¿Cómo usar el pulsioxímetro? ¿Qué mide un pulsioxímetro? El pulsioxímetro mide 2 valores numéricos: la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial y la frecuencia del pulso. El valor de la saturación de oxígeno se da en conjunto con una señal audible que varía en tono dependiendo de la saturación de oxígeno. Un tono que desciende indica que la saturación de oxígeno está cayendo. Debido a que el pulsioxímetro detecta la saturación periféricamente en un dedo de la mano, del pie o en la oreja, el resultado se registra como la saturación periférica de oxígeno, descrita como SpO2. La frecuencia del pulso se mide en latidos por minuto, promediando los valores cada 5 a 20 segundos. Algunos pulsioxímetros exhiben una onda de pulso o indicador que muestra la fuerza del pulso detectada. Esta onda es indicativa de la perfusión de los tejidos. La fuerza de la señal cae si el flujo sanguíneo se vuelve inadecuado. Punto de aprendizaje. Un pulsioxímetro es un dispositivo de alerta temprana. Un pulsioxímetro continuamente mide el nivel de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Puede detectar hipoxia mucho más precozmente que el anestesista detecte signos clínicos de hipoxia, tales como la cianosis. Esta capacidad de dar una alerta temprana ha hecho que el pulsioxímetro sea esencial para la anestesia segura. El monitor y el sensor. Un pulsioxímetro se compone del monitor, conteniendo las baterías y la pantalla, y un sensor que detecta el pulso. El monitor del pulsioxímetro. El monitor consiste en el microprocesador y la pantalla. La pantalla muestra la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso y la onda detectada por el sensor. El monitor está conectado al paciente por el cable y el sensor.
Durante su uso, el monitor actualiza sus cálculos regularmente para dar una lectura inmediata de la situación de oxígeno y la frecuencia del pulso. El indicador del pulso se exhibe continuamente para dar información sobre el flujo sanguíneo. El bip cambia su tono con el valor de la saturación de oxígeno y es un importante elemento de seguridad. El tono cae a medida que la saturación cae y sube cuando se recupera. Esto le permite a usted escuchar cambios en la saturación de oxígeno inmediatamente, reduciendo la necesidad de observar el monitor. El monitor es delicado, es sensible a manipulaciones rudas, calor excesivo y exposición a líquidos. El monitor puede ser limpiado suavemente con un paño húmedo. Cuando no esté en uso, deberá ser conectado a la electricidad para asegurarse de que la batería esté completamente cargada. El sensor del pulsioxímetro. El sensor del pulsioxímetro contiene dos partes, los diodos emisores de luz y un detector de luz llamado un fotodetector. Haces de luz brillan de un lado del sensor a otro a través de los tejidos. La luz es absorbida tanto por los tejidos como por la sangre. La cantidad de luz absorbida por la sangre varía con la saturación de oxígeno de la hemoglobina. El fotodetector detecta la luz transmitida cuando la sangre pulsa a través de los tejidos y usando dicha información, el microprocesador calcula el valor de la saturación de oxígeno, conocida como SpO2. Para que el pulsioxímetro funcione, el sensor debe estar colocado donde se pueda detectar un pulso. El diodo que emite la luz y el detector de dicha luz deben estar enfrentados para que el detector pueda leer apropiadamente la cantidad de luz que pasa a través de los tejidos. Cuando el pulsioxímetro está encendido, un sensor que funcione correctamente deberá emitir una luz roja claramente visible. Los sensores están diseñados para su uso en el extremo de los dedos de las manos y pies o el lóbulo de la oreja. Existen algunos modelos diferentes. Los sensores de bisagra son los más populares, pero se dañan fácilmente. Los sensores de goma son los más robustos. Sin embargo, el diseño de la envoltura puede constreñir el flujo sanguíneo en el dedo si está muy apretado. Los sensores de oreja son livianos y útiles en niños o pacientes con constricción de los vasos sanguíneos. Se han diseñado sensores más pequeños para niños, pero un sensor para adultos de bisagra puede ser usado en el pulgar o en el dedo grande del pie de un niño. Para los sensores de dedo de mano o pie, el fabricante marca la correcta orientación de la uña en el sensor. El sensor es la parte más delicada de un pulsioxímetro y se daña fácilmente. Es importante manipularlo cuidadosamente. El sensor se conecta al pulsioxímetro usando un conector con una serie de alfileres que pueden también ser fácilmente dañados. Es importante alinear siempre el conector correctamente antes de tratar de insertarlo en el monitor. De la misma manera, tirar del cable del sensor para desconectarlo de la máquina también podría dañarlo. Por lo tanto, es necesario siempre coger el conector firmemente entre un dedo y el pulgar cuando se desconecta el sensor del monitor. Cuando no esté en uso, el cable del sensor del pulsioxímetro puede enrollarse suavemente para guardarlo o transportarlo, pero no deberá ser enrollado muy apretado, ya que esto puede dañar los alambres dentro del cable. El lente y el detector deberán mantenerse limpios. Use agua jabonosa o un hisopo mojado en alcohol para delicadamente limpiar polvo, suciedad o sangre del sensor. Punto de aprendizaje. Para poder obtener una lectura satisfactoria, el sensor debe estar emitiendo una luz roja y debe ser posicionado correctamente para detectar flujo sanguíneo pulsátil. ¿Cómo usar el pulsioxímetro? Encienda el pulsioxímetro. Comenzará la calibración interna y los chequeos. Seleccione el sensor apropiado con particular atención al tamaño correcto. Esté seguro de que el lugar propuesto para colocarlo esté limpio y remueva el esmalte de uñas si es necesario. Conecte el sensor al pulsioxímetro.
Posicione el sensor cuidadosamente. Asegúrese que ajuste fácilmente sin estar demasiado flojo o demasiado apretado. Evite colocar el sensor en el mismo brazo del aparato de presión. Espere algunos segundos para que el pulsioxímetro detecte el pulso y calcule la saturación de oxígeno. Observe el indicador de pulso en la pantalla para asegurarse de que la máquina ha detectado un pulso. Sin una señal de pulso, las lecturas no tienen validez. Una vez que la unidad ha detectado un pulso, se mostrarán la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso. Ajuste el volumen del bip audible del pulso a un nivel confortable. Nunca lo deje silencioso. Siempre asegúrese de que las alarmas estén funcionando. Como todas las máquinas, los pulsioxímetros pueden ocasionalmente dar una lectura falsa. Si tiene dudas, confíe en su juicio clínico más que en la máquina. Punto de aprendizaje. El funcionamiento del sensor del pulsioxímetro puede comprobarse colocándolo en su propio dedo. Si no se obtiene señal después de colocar el sensor, compruebe los siguientes puntos. ¿Funciona el sensor y está posicionado correctamente? Compruebe que el sensor esté emitiendo una luz roja e intente otro lugar de colocación. ¿Tiene el paciente un flujo sanguíneo pobre? Compruebe el bajo flujo sanguíneo, especialmente debido a pérdida sanguínea, problemas cardíacos o shock debido a infección. Si hay presión arterial baja, se requiere reanimar al paciente inmediatamente. La señal mejorará cuando la condición clínica del paciente mejore. Compruebe la temperatura del paciente. Si el lugar de colocación del sensor está frío, frotarlo suavemente puede restaurar la señal. Alarmas del pulsioxímetro. Las alarmas alertan a quien administra la anestesia de que hay problemas clínicos. Hay 4 alarmas posibles. Emergencia de saturación baja. Alerta de SpO2 de o por debajo de 90%, indicando hipoxia. En pacientes sanos bajo anestesia, la SpO2 debería ser de 95% o mayor. Si la SpO2 es de 94% o menor, el paciente debe ser evaluado rápidamente para identificar y tratar la causa. Una SpO2 igual o menor al 90% es una emergencia clínica y debe ser tratada urgentemente. Pulso no detectado. Alerta de pérdida de la señal de pulso. Esta alarma suena si el sensor se desliza de su lugar. Sin embargo, puede ser también un indicador de presión arterial baja o paro cardíaco. Compruebe el sitio del sensor rápidamente y entonces evalúe al paciente. Frecuencia de pulso baja, alerta de frecuencia cardíaca disminuyendo. Frecuencia de pulso alta, alerta de frecuencia cardíaca elevada. Las alarmas de frecuencia de pulso son útiles para alertar a quien administra la anestesia que el corazón está latiendo demasiado rápido o demasiado lento. Debido a que los niños normalmente tienen frecuencias de pulso más rápidas que los adultos, aunque con la misma saturación de oxígeno, esta alarma puede sonar erróneamente en niños estables. La alarma de pulso puede ser disparada por anestesia superficial, alivio del dolor inadecuado, atropina, ketamina, hipovolemia, fiebre o arritmia. La alarma de pulso bajo puede ser disparada por frecuencia cardíaca disminuida secundaria a reflejos nerviosos, anestesia profunda o hipoxia severa. Los atletas altamente entrenados y los pacientes que reciben betabloqueantes pueden también presentar frecuencias de pulso lentas. Limitaciones de uso. Algunos factores pueden interferir con el correcto funcionamiento de un pulsioxímetro. Luz. La luz brillante, tales como la luz de la sala de operaciones o la luz del día, aplicadas directamente en el sensor pueden afectar las lecturas. Para evitar esto, evite luz directa sobre el sensor. Temblores. El movimiento en el sitio de colocación del sensor puede interferir con la capacidad del sensor para detectar una señal. Para resolver este problema, remueva el sensor y colóquelo en un lugar con menos movimiento. Volumen del pulso. El pulsioxímetro solo detecta flujo pulsátil. Cuando la presión sanguínea está descendida debido a shock hipovolémico,
gasto cardíaco bajo o arritmia, el pulso puede ser débil y el pulsioxímetro puede ser incapaz de detectar una señal. La restauración de un pulso fuerte corregirá este problema. Vasoconstricción. Reduce el flujo sanguíneo a las extremidades. El pulsioxímetro puede fracasar en detectar una señal si el paciente está vasocontraído. Intoxicación por monóxido de carbono puede producir una lectura falsamente alta. El monóxido de carbono se une muy bien a la hemoglobina y desplaza al oxígeno para formar un compuesto rojo brillante llamado carboxihemoglobina. Esto frecuentemente es un problema en pacientes con lesión inhalatoria por humo de un incendio. Anemia. Los pulsioxímetros funcionan normalmente en pacientes anémicos quienes tienen un número reducido de glóbulos rojos. En un paciente extremadamente anémico, la saturación de oxígeno puede ser normal, 95 a 100%, pero aún así, puede no haber suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno a los tejidos. Durante la anestesia, el paciente debe recibir 100% de oxígeno para aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos. Punto de aprendizaje. El flujo sanguíneo bajo, debido a pérdida sanguínea, es la causa más común de una señal de pulso débil durante la anestesia. La temperatura corporal baja debe ser también tenida en cuenta. Causas de hipoxia durante la anestesia. Existen algunas causas de hipoxia durante la anestesia. Vía aérea. Una vía aérea obstruida impide que el oxígeno llegue a los pulmones. El tubo traqueal puede estar mal posicionado, por ejemplo, en el esófago. El vómito aspirado puede bloquear la vía aérea. Ventilación. La ventilación inadecuada impide que suficiente oxígeno llegue a los pulmones. El broncoespasmo severo puede provocar que no llegue suficiente oxígeno para intercambio en los pulmones. Un pulmón colapsado disminuirá la capacidad del paciente para respirar. Una anestesia raquídea alta puede causar ventilación inadecuada. Circulación. El flujo sanguíneo disminuido impide que el oxígeno se transporte a los tejidos. Las causas comunes incluyen pérdida de sangre, ritmo cardíaco anormal o fallo cardíaco. Fármacos. La anestesia profunda puede deprimir la ventilación y la circulación. Muchas drogas anestésicas producen una caída de la presión arterial. Los relajantes musculares paralizan los músculos de la respiración. La anafilaxia puede producir broncoespasmo y disminuir la capacidad del corazón para bombear la sangre. Equipamiento. Los problemas con el equipamiento anestésico pueden incluir desconexión u oclusión del circuito ventilatorio. Los problemas con el aporte de oxígeno pueden incluir un cilindro vacío o un concentrador de oxígeno que no funciona. Los problemas con el equipo de monitorización pueden incluir un fallo de la batería en el pulsioxímetro o un sensor defectuoso. Punto de aprendizaje. Cuando ocurre hipoxia, es esencial decidir si el problema es del paciente o del equipamiento. Después de un rápido chequeo de estos problemas comunes del paciente, asegúrese de que el equipamiento está funcionando. ¿Cómo responder ante la hipoxia? Durante la anestesia, las saturaciones bajas de oxígeno deben ser tratadas inmediata y apropiadamente. El paciente puede ponerse hipóxico en cualquier momento durante la inducción, el mantenimiento o al salir de la anestesia. Si la saturación de oxígeno es de 94% o menos, la respuesta apropiada es administrar 100% de oxígeno, ventilar manualmente al paciente y corregir el problema de fondo. Por ejemplo, si el paciente tiene una vía aérea obstruida y no es posible la ventilación del pulmón, el problema solo será solucionado cuando la vía aérea esté despejada. Siempre que el paciente tenga saturaciones bajas, administre oxígeno a flujo alto y considere A, B, C, D, E. A, vía aérea. B, ventilación. C, circulación. D, drogas. E, equipamiento. Específicamente considere lo siguiente. A. ¿Está la vía aérea despejada? ¿El paciente está ventilando tranquilamente sin signos de obstrucción?
¿Hay signos de laringoespasmo? ¿Hay vómito o sangre en la vía aérea? ¿La sonda traqueal está en el lugar correcto? La vía aérea obstruida es la causa más común de hipoxia durante la anestesia. La obstrucción de vía aérea es de diagnóstico clínico y requiere atención inmediata. La intubación esofágica inadvertida es una causa mayor de morbilidad y mortalidad anestésica. Un paciente intubado que había estado bien saturado puede ponerse hipóxico si el tubo traqueal se desplaza, angula u obstruye por secreciones. Revíselo y, si tiene dudas, sáquelo. Si hay problema con la vía aérea, asegúrese de que no hay obstrucción. O si está ventilando bajo mascarilla facial, levante el mentón, traccione la mandíbula, considere una cánula oro o nasofaríngea, chequee el laringoespasmo y trátelo si es necesario. Chequee el tubo orotraqueal. Si tiene alguna duda de su posición, sáquelo y use una mascarilla común. Aspire la vía aérea para eliminar las secreciones. Considere despertar al paciente si aparece un problema inmediatamente después de la inducción. Considere intubación. Será necesario realizar una vía aérea quirúrgica en aquellos casos en los que fracasen la ventilación manual y la intubación. B. ¿Está el paciente respirando adecuadamente? Mire, escuche y sienta. ¿Los movimientos del tórax y el volumen corriente son adecuados? Ausculte ambos pulmones. ¿Hay entrada bilateral normal de aire? ¿Los ruidos respiratorios son normales? ¿Algún ruido o sonido agregado? ¿El movimiento del tórax es simétrico? ¿La anestesia está produciendo depresión respiratoria? ¿Una anestesia raquídea alta está causando distrés respiratorio? Broncoespasmo, consolidación pulmonar, trauma pulmonar y o líquido en los pulmones pueden impedir que el oxígeno llegue a los pulmones para combinarse con la hemoglobina. Drogas como los opioides, agentes neuromusculares revertidos de forma incompleta o anestesia inhalatoria profunda pueden deprimir la respiración. Una anestesia raquídea alta puede paralizar los músculos de la respiración. Si el paciente no está ventilando adecuadamente, asista a la ventilación con volúmenes corrientes buenos para expandir ambos pulmones hasta que el problema sea diagnosticado y tratado apropiadamente. Si hay suficiente tiempo, considere una radiografía de tórax para ayudar al diagnóstico. Si la respiración es inadecuada, ventile al paciente con una máscara facial, máscara laríngea o tubo orotraqueal. Esto rápidamente revertirá la respiración deprimida por drogas o una anestesia raquídea alta y un pulmón colapsado se reexpandirá. Aspire la vía aérea para remover secreciones. Inserte una sonda nasogástrica para aliviar la distensión gástrica. Sospeche un colapso pulmonar en casos de entrada de aire reducida en un lado después de un traumatismo o después de la inserción de una vía venosa central o un bloqueo supraclavicular del plexo braquial. En estos pacientes se puede detectar un sonido timpánico a la percusión. Considere una radiografía de tórax para diagnóstico e inserte un tubo de drenaje torácico en caso de necesidad. En los casos de sospecha de colapso pulmonar con presión arterial baja, descomprima el neumotórax urgentemente sin esperar la radiografía de tórax. C. ¿La circulación normal? ¿La anestesia está muy profunda? ¿Hay un bloqueo raquídeo alto? ¿El retorno venoso está disminuido por compresión de la vena cava? ¿Útero grávido? ¿Compresión quirúrgica? ¿Está el paciente en shock séptico o cardíaco? Normalmente, un flujo sanguíneo inadecuado se manifiesta en el pulso oxímetro como una pérdida o reducción de la onda pulsátil o dificultad en detectar una señal de pulso. Si hay problemas con el flujo sanguíneo, busque un pulso y signos de vida, incluyendo sangrado activo de la herida quirúrgica. Compruebe la presión arterial. Compruebe la perfusión tisular y el tiempo de relleno capilar. Busque signos de pérdida sanguínea excesiva en los frascos de aspiración o compresas quirúrgicas. Si la presión arterial está baja, corríjala. Compruebe las pérdidas sanguíneas. Administre fluidos intravenosos apropiadamente, salina normal o sangre de acuerdo a cómo esté indicado.
Considere posicionar al paciente con la cabeza hacia abajo o con las piernas arriba, o en la mujer embarazada, desplazamiento lateral del útero. Considere una droga vasoconstrictora como la efedrina o la fenilefrina. Si el paciente presenta un paro cardíaco, comience la reanimación cardiopulmonar RCP. Y considere causas reversibles: 4Hs, 4Ts, hipotensión, hipovolemia, hipoxia, hipotermia, tensión en neumotórax, taponamiento, toxicidad, tromboembolismo. D. Efectos de los fármacos. ¿Fueron todos los fármacos anestésicos administrados correctamente? El alotano u otro agente volátil en exceso puede disminuir la capacidad de bombeo del corazón. Los relajantes musculares pueden reducir la capacidad de respirar si no fueron antagonizados adecuadamente al final de la cirugía. Los opioides y otros sedantes pueden disminuir la respiración. La anafilaxia produce colapso cardiovascular, a menudo con broncoespasmo y enrojecimiento o erupción de la piel. Esto puede ocurrir si el paciente recibe algún fármaco, sangre o soluciones coloides artificiales a los cuales es alérgico. Algunos pacientes son alérgicos a los materiales con látex. Si el problema es el efecto de un fármaco, identifique el fármaco causante del efecto adverso. Detenga la administración de la droga sospechosa y revierta los efectos según sea necesario. En anafilaxia, detenga la administración del agente causal. Administre oxígeno al 100%. Administre solución salina intravenosa comenzando con un bolo de 10 mililitros por kilogramo. Administre adrenalina y considere administrar corticoides, broncodilatadores y un antihistamínico. ¿El equipamiento está trabajando adecuadamente? ¿Hay problemas con el sistema de entrega de oxígeno? ¿Muestra el pulsioxímetro una señal de pulso adecuada? Si hay un problema con el equipamiento, compruebe si hay una obstrucción o desconexión del circuito ventilatorio o del tubo traqueal. Compruebe que el cilindro de oxígeno no esté vacío. Compruebe que el concentrador de oxígeno funcione adecuadamente. Compruebe que el aporte hospitalario central de oxígeno funciona correctamente. Cambie el sensor de lugar. Compruebe que esté funcionando correctamente probándolo en su propio dedo. Si se percibe que el equipo de anestesia está defectuoso, use una bolsa autoinflable para ventilar al paciente con aire mientras se consigue nuevo equipamiento o dispositivos de oxígeno. Si se carece de equipamiento, la ventilación boca a sonda traqueal o boca a boca pueden ser salvadoras. Es importante tratar cada elemento de la secuencia en orden. Después de pasar por el ABCDE, recompruébelos nuevamente hasta que la situación del paciente haya mejorado. Punto de aprendizaje. Si la SpO2 es de 94% o menos, administre 100% oxígeno. Ventile manualmente. Considere ABCDE. Conclusión. Esperamos que este video lo haya ayudado a entender cómo un pulsioxímetro de pulso funciona y cómo lo puede ayudar a mejorar el cuidado del paciente durante la administración de la anestesia.